Hoy vamos a sumergirnos en un periodo de la prehistoria que es, la verdad, fascinante. Está definido por un metal que, y esto es lo curioso, al principio era peor que la piedra, porque, y aquí está la clave de todo, la verdadera revolución de la edad del cobre no fue el material en sí, no. Fue cómo el proceso de crearlo lo cambió todo, pero todo para siempre. Y claro, la primera pregunta que a uno le viene a la cabeza es bastante simple, ¿no? A ver, si ya se conocían otros metales, como el oro, por ejemplo, ¿qué demonios hizo que el cobre fuera tan especial como para que una era entera lleve su nombre? Pues aquí empieza el misterio, porque si comparamos, la cosa es bastante clara. Los primeros objetos de cobre eran, de hecho, peores que las herramientas de piedra de toda la vida. Eran blandos, no cortaban bien, con lo cual su valor, desde luego, no estaba en lo prácticos que eran. Es que al principio de todo, el cobre que se usaba era cobre nativo. O sea, la gente se encontraba pepitas de cobre puro por ahí. ¿Y qué hacían? Pues las machacaban, las martilleaban en frío para hacer adornos. Una técnica que, si lo piensas, es básicamente de la edad de piedra. Era tratarlo como si fuera una roca un poco especial y ya está. Entonces, ¿cuándo cambia todo? Pues el verdadero punto de inflexión, el clic que lo pone todo en marcha, no fue el metal, fue aprender a sacarlo de la roca. O sea, la fundición. Y aquí viene lo bueno. No fue una invención que salió de la nada. Para nada. Se basó en algo que ya dominaban. En una tecnología que llevaban siglos y siglos perfeccionando. Y es que el proceso fue una evolución, no una revolución de repente. Piénsalo. Primero, las comunidades del Neolítico ya tenían hornos de cerámica muy avanzados, que alcanzaban temperaturas altísimas. Luego, alguien en algún momento tuvo la idea de meter en esos hornos esas rocas de colores tan llamativas, las que tenían mineral de cobre. ¿Y qué pasó? Pues que descubrieron la magia. A unos 1083 grados, una temperatura que sus mejores hornos casi podían alcanzar, el calor extraía el cobre puro del mineral. Había nacido la fundición. No fue un salto al vacío, fue darle una vuelta de tuerca a lo que ya sabían hacer. Vale, ya saben fundir cobre. Genial. Pero, seamos sinceros, las herramientas que hacían seguían sin ser una maravilla. Seguían siendo blandas. Entonces, ¿dónde está la revolución? Lo fundamental, y esto es lo más importante de todo, no es el objeto final, es el proceso de fabricarlo. Ese proceso es lo que cambió la sociedad de arriba abajo. Y esos cambios fueron enormes. A ver, para empezar, la agricultura se tuvo que intensificar para alimentar a más gente. Los pueblos crecieron, se hicieron enormes y hasta necesitaron murallas. Surgieron los primeros especialistas, gente que solo se dedicaba a una cosa, la metalurgia. El comercio se disparó. De repente había rutas que cruzaban distancias larguísimas. Y claro, con todo esto apareció algo nuevo, la desigualdad, las jerarquías sociales. Estos 5 puntos, esta es la verdadera historia. El cobre no fue un simple material, fue la chispa que lo incendió todo. ¿Y todo esto cómo se sostenía? Pues porque a la vez estaba ocurriendo otra revolución en el campo. Se conoce como la revolución de los productos derivados. ¿Qué significa esto? Pues que la gente se dio cuenta de que el ganado servía para mucho más que para comérselo. Los bueyes podían tirar de los arados, lo que multiplicaba las cosechas, se empezó a consumir leche, a hacer queso y a usar la lana para tejidos. Este excedente, toda esa comida y recursos extra, fue lo que permitió que existieran especialistas y élites que no cultivaban la tierra. Una revolución alimentó a la otra, literalmente. Pero ojo, que nadie piense que esto pasó igual en todas partes. Para nada. Esta gran transformación tuvo caras muy distintas según el lugar de Europa. Dieron lugar a culturas superpotentes, cada una con su propia personalidad. Vamos a hacer un pequeño recorrido para ver cómo fue. Y es que la diversidad es alucinante. Si nos vamos a los Balcanes, nos encontramos con la necrópolis de Varna, donde vemos por primera vez en Europa una jerarquía social clarísima, con un oro espectacular. Si viajamos a la península ibérica, ahí tenemos los millares, poblados enormes, fortificados hasta los dientes, que eran auténticos centros de poder. Y en Malta, en Malta construyeron los primeros templos de piedra del mundo, como los de Gigantilla, una pasada. Casi 3.000. Es que es una cifra que cuesta imaginar. Casi 3.000 objetos de oro. Y no en toda la necrópolis, no, en solo un puñado de tumbas de la élite. Estamos hablando de la necrópolis de Varna, en Bulgaria. Es, a día de hoy, uno de los tesoros de oro más antiguos y más bestias que se han encontrado jamás en todo el mundo. Hay una cita que lo resume a la perfección. Los metales sirvieron básicamente para consolidar la posición de las élites emergentes, como expresión de su estatus social, de su poder. O sea, más claro, agua. El metal no era para hacerle la vida más fácil al agricultor.
No, el metal era un símbolo de poder. Era para el hacha ceremonial del jefe y para los adornos de oro que lo diferenciaban del resto. Y claro, todo esto no pasó en burbujas aisladas. Al contrario, la necesidad de conseguir cobre y también esos objetos de lujo, de prestigio, obligó a la gente a moverse, a comerciar. Y así se crearon unas redes de intercambio brutales, que conectaron por primera vez a gentes de todo el continente. Un ejemplo clarísimo de esto es la cultura del vaso campaniforme. Se llama así por esa cerámica tan particular, con forma de campana invertida, que de repente empieza a aparecer en tumbas por toda Europa occidental. Pero no era solo la cerámica, era como un pack de la élite. Venía con puñales de cobre, equipo de arquero. Es la prueba de que había una especie de cultura paneuropea entre los jefes, conectada por estas nuevas rutas comerciales y de migración. Y casi a la vez, en el centro y este de Europa, pasaba algo parecido con la cultura de la cerámica cordada. Aquí lo que les unía era una cerámica decorada con impresiones de cuerdas y la costumbre de enterrar a sus muertos en tumbas individuales con hachas de combate de piedra muy simbólicas. Son dos ejemplos distintos, pero que nos cuentan la misma historia, la de un continente que por primera vez estaba de verdad interconectado. Pero la historia no acaba aquí. La gente que trabajaba los metales eran auténticos experimentadores, siempre probando cosas nuevas, intentando mejorar el cobre. Y de tanto probar, de tanto experimentar, dieron con el siguiente gran salto tecnológico. Y ese salto fue la aleación. El gran descubrimiento fue que si al cobre, que es un elemento puro y bastante blando, le añadías un poquito de otro metal, el estaño, el resultado era algo completamente nuevo. El bronce. Y el bronce sí que era otra historia. Era mucho más duro, más resistente, mantenía el filo de una forma que el cobre ni soñaba. Por fin tenían un material que no solo era bueno para adornos, sino que era excelente para hacer herramientas y armas de verdad. Un material por fin mejor que la piedra. Y aquí se cierra el círculo. El punto clave es este. La edad del bronce no habría sido posible sin todo lo que se aprendió en la edad del cobre, sin las nuevas sociedades, sin esas redes comerciales gigantescas y, sobre todo, sin los conocimientos de los metalúrgicos que pasaron siglos perfeccionando cómo trabajar el cobre. Simplemente no habría existido la edad del bronce. Una fue el cimiento de la otra. Y eso, al final, es lo que hace que la edad del cobre sea tan increíblemente interesante. No va solo de un trozo de metal, va de cómo una sola innovación, un solo descubrimiento, puede poner el mundo patas arriba y cambiarlo para siempre. Lo que, inevitablemente, nos lleva a preguntarnos, dentro de 5.000 años, cuando miren nuestra época, ¿cómo la llamarán? ¿Cuál será la tecnología que nos defina a nosotros?